Imagina sentarte a la mesa con Jesús no en una pintura medieval, sino en la Palestina del siglo I, nada de pizza. Nada de café, nada de chocolate. Entonces surge una pregunta fascinante: ¿qué comía realmente Jesús? ¿Era vegetariano? ¿Comía carne? ¿Bebía vino todos los días? ¿Y cómo era una comida normal para él? Hoy vamos a descubrir la dieta real de Jesús según la historia, los alimentos que comía a diario, los platos típicos de su época y algo que sorprende a muchos. Su dieta era probablemente una de las más saludables del mundo antiguo. Prepárate porque lo que vas a descubrir no se parece mucho a lo que imaginamos hoy. Parte 1. El pan nuestro de cada día. Para empezar, el pan no era solo un alimento, era el pilar de la vida. Pero no imagines una baguette francesa. El pan diario era de cebada, más denso y oscuro, el sustento de la gente común. El pan de trigo, más fino y caro, se reservaba para fiestas y ocasiones especiales. Cada comida principal giraba en torno al pan, usado como cubierto para recoger guisos y salsas. Parte 2. Los frutos de la tierra prometida. La dieta era rica en legumbres. Lentejas y garbanzos se cocinaban lentamente en guisos sencillos pero nutritivos. Las verduras de hoja verde, como la lechuga y la achicoria, se comían frescas. Y, por supuesto, las aceitunas. El aceite de oliva era oro líquido, usado para cocinar, para iluminar y como medicina. Los higos y los dátiles, dulces y llenos de energía, eran el postre natural de la época, a menudo secados para conservarlos durante todo el año. Parte 3. ¿Carne o pescado? Contrario a la creencia popular, Jesús no era vegetariano. La carne, sin embargo, no era un alimento diario. Se reservaba para celebraciones importantes como la Pascua, donde el cordero era el protagonista. Lo que sí era muy común, especialmente en la región de Galilea, era el pescado. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. El pescado se comía fresco a la parrilla o salado para su conservación y transporte a otras ciudades. Parte 4. La bebida en la mesa. ¿Y el vino? Sí, el vino era la bebida más común, incluso más que el agua, que a menudo no era segura para beber. Pero no era el vino potente que conocemos hoy. Se mezclaba con agua, en una proporción de 3 partes de agua por 1 de vino, para purificarla y hacerla potable. Era una bebida para acompañar la comida, no para embriagarse. Parte 5. Una comida típica. Entonces, ¿cómo sería una cena normal con Jesús? Imagina un cuenco de guiso de lentejas caliente, pan de cebada para mojar, un puñado de aceitunas, quizás unos higos secos de postre y una copa de vino aguado. Una comida sencilla, nutritiva y profundamente conectada con la tierra y las estaciones. Conclusión: la dieta de Jesús, basada en la cocina mediterránea del siglo I, era increíblemente saludable. Rica en fibra, grasas saludables y carbohidratos complejos, y baja en carnes rojas y procesados. Una dieta que hoy los nutricionistas recomendarían. Lejos de los banquetes opulentos, la mesa de Jesús era un reflejo de su mensaje, una vida de sencillez, comunidad y gratitud por los frutos de la tierra. Lo que comía no era solo para nutrir el cuerpo, sino también el alma. Para entender qué comía Jesús, primero hay que entender el lugar y el tiempo en que vivió. Jesús creció en Galilea, una región al norte de la antigua Judea, en una pequeña y humilde ciudad llamada Nazaret. En el siglo I Galilea era una zona predominante rural.
La vida cotidiana de sus habitantes estaba profundamente ligada a la tierra y al mar de Galilea. La mayoría de las personas eran campesinos que trabajaban pequeñas parcelas de tierra, pescadores que lanzaban sus redes en el lago, o artesanos que servían a las necesidades de sus comunidades. En aquel entonces, la comida no era abundante y variada como la conocemos hoy. No existían los supermercados con pasillos repletos de productos de todo el mundo. La dieta diaria dependía directamente de los ciclos de la naturaleza y del trabajo humano, de lo que cada familia podía cultivar en su huerto, de la pesca del día, o de los productos que se podían intercambiar o comprar en los mercados locales. Por esta razón, la alimentación de la gente común era, por necesidad, simple, natural y se basaba en un conjunto limitado de alimentos básicos que constituían el pilar de su sustento. Los historiadores y arqueólogos, a través del estudio de textos antiguos, restos arqueológicos y el análisis del entorno geográfico de la época, coinciden en que la dieta típica en Galilea incluía principalmente 7 alimentos fundamentales. Estos eran el pan, las aceitunas y su derivado, el aceite de oliva, una variedad de frutas y verduras de temporada, el pescado fresco del lago y las legumbres. El pan era, sin duda, el alimento más importante. Se elaboraba principalmente con harina de trigo o cebada, y era la base de cada comida. Las familias solían hornear su propio pan en casa, a menudo en forma de panes planos y redondos que se podían usar para recoger otros alimentos. Junto al pan, las aceitunas y el aceite de oliva eran omnipresentes. El olivo era un árbol sagrado y fundamental para la economía local. Las aceitunas se comían curadas, mientras que el aceite de oliva no solo se usaba para cocinar, sino también como combustible para las lámparas, como medicina y en rituales religiosos. Era una fuente esencial de grasas saludables. Las frutas y verduras aportaban las vitaminas y la frescura a la dieta. Dependiendo de la estación, se podían encontrar higos, uvas, dátiles y granadas. Las verduras más comunes eran las cebollas, los ajos, los puerros, los pepinos y los melones. Estos productos se cultivaban en pequeños huertos familiares y se consumían frescos. El pescado, especialmente del mar de Galilea, era la principal fuente de proteínas. Se comía fresco, a la parrilla o en guisos, pero también se conservaba salado o en escabeche para poder consumirlo durante todo el año. Tilapia, sardinas y carpas eran algunas de las especies más comunes. Finalmente, las legumbres como las lentejas, los garbanzos y las habas eran una fuente de proteína vegetal muy importante y asequible. Se cocinaban en guisos espesos y nutritivos que, junto con el pan, formaban una comida completa y saciante. En contraste con la abundancia de estos alimentos, la carne era un lujo muy raro en la mesa de la gente común. El ganado, como ovejas y cabras, era valioso por su leche y su lana, por lo que sacrificar un animal era un evento excepcional. De hecho, la mayoría de las personas solo comía carne en ocasiones muy especiales, como bodas o importantes fiestas religiosas, donde el sacrificio de un cordero era un acto central de la celebración comunitaria. Esta dieta, basada en productos locales y de temporada, no solo era sostenible, sino también increíblemente saludable, algo que hoy reconocemos como la base de la dieta mediterránea. Si había un alimento que Jesús comía todos los días, era el pan. El pan era el centro absoluto de la dieta. En aquella época no era pan blanco como el actual. Era un pan más oscuro,
más denso, hecho de cebada o trigo. Muchas veces se cocinaba en hornos de piedra o directamente sobre piedras calientes. El pan era tan importante que incluso en el idioma se usaba como sinónimo de comida. Por ejemplo, cuando Jesús enseña a orar y dice, «Danos hoy nuestro pan de cada día», no se refería solo al pan literal, significaba todo lo necesario para vivir. El pan también se usaba como utensilio. Se rompía un trozo y se utilizaba para tomar comida del plato común. Otra comida muy común era el pescado, tiene sentido. Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores del mar de Galilea. Entre ellos Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El pescado se comía de varias formas: fresco, seco y salado. El pescado seco era muy popular porque se podía conservar durante mucho tiempo. De hecho, el pescado aparece muchas veces en los evangelios. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, o el desayuno que Jesús comparte con los discípulos después de la resurrección. Esto sugiere que el pescado era parte habitual de su dieta. La dieta de la época incluía muchas frutas y vegetales locales. Entre las frutas más comunes estaban higos, granadas, uvas, dátiles. Los higos eran especialmente importantes. Eran muy nutritivos y podían secarse para conservarlos. Las uvas también eran esenciales porque de ellas se hacía vino. En cuanto a las verduras, lo más común era lentejas, habas, garbanzos, pepinos, cebollas, puerros. Las lentejas eran uno de los platos más comunes. Un guiso de lentejas podía alimentar a toda una familia. Si el pan era la base de la comida, el aceite de oliva era el ingrediente esencial. Se usaba para casi todo: cocinar, mojar el pan, conservar alimentos, incluso para usos medicinales. Las aceitunas también se comían directamente. Eran una fuente importante de grasas saludables y calorías. Podríamos decir que la dieta de Jesús era muy parecida a lo que hoy conocemos como dieta mediterránea tradicional. Aquí viene algo que muchos no esperan. La carne no era común en la vida diaria, era cara y difícil de conservar. La mayoría de las personas solo comía carne en ocasiones especiales como bodas, celebraciones, festividades religiosas. Por ejemplo, durante la Pascua judía se comía cordero. Es muy probable que Jesús comiera carne en estas celebraciones, pero no a diario. Por lo tanto, su dieta cotidiana era principalmente vegetal y pescado. Sí, y esto está claramente documentado. El vino era una bebida normal en la época. El agua muchas veces no era segura para beber. Por eso el vino se mezclaba con agua para hacerlo más seguro. El vino aparece varias veces en los evangelios. Por ejemplo, en las bodas de Caná, en la última cena, pero el vino no era como el actual. Era menos fuerte y normalmente estaba diluido con agua. Ahora viene lo curioso. Hay muchos alimentos que hoy consideramos normales, pero que Jesús nunca probó. Entre ellos patatas, tomates, maíz, chocolate, café, azúcar refinada. ¿Por qué? Porque estos alimentos llegaron a Europa después del descubrimiento de América. Así que la dieta de Jesús era mucho más simple y natural. Si analizamos la dieta de Jesús desde el punto de vista moderno, es sorprendentemente saludable. Incluía granos integrales, frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, legumbres, y muy poca carne. Es decir, algo muy parecido a lo que hoy muchos nutricionistas recomiendan. Una dieta simple, natural, sin ultraprocesados.
Tal vez por eso muchas personas dicen que la alimentación del mundo antiguo era más cercana a la naturaleza. Así que la próxima vez que escuches la frase, el pan de cada día, recuerda que detrás de esas palabras hay una historia real. La de una mesa sencilla en Galilea, con pan, aceite de oliva, pescado y fruta. La comida cotidiana de Jesús.